Dios le bendiga, amados hermanos, amén. Amada iglesia y amigos que nos visitan en esta mañana. Amén. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias en Mateo 23, ¿no? Es el tema el día de hoy. Seguimos con el tema de hace 3 domingos pasados. Las advertencias del Señor Jesucristo a sus discípulos y a la multitud o a la gente, ¿no? Padre, te alabamos y te adoramos y te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Tu palabra sigue siendo la misma de ayer, hoy y siempre, Señor. Te alabamos por ello, Señor, por siempre. Gracias, Señor, gracias por estar aquí en este lugar, porque sabemos que tú nos vas a ministrar por medio de tu santa y bendita palabra, Señor. Tu palabra es la misma de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Bendícenos, Señor, por medio de ella. Úsame como un instrumento de bendición para cada uno de tus hijos y todos los que estamos aquí, aún los invitados, Señor. Gracias. Tomen asiento. Ya hemos leído la palabra, ya el hermano Valentino Chávez Ramírez leyó la palabra. Vamos a tratar los días domingos de hacer de esa manera, de que la lectura de la palabra sea la que se va a predicar. Hemos estado hablando de que el Señor ya ha callado la boca a todos, le ha respondido y demostrado quién es Él, ¿no? Quién es Él a todos, pero casi muy pocos están entendiendo quién es Él realmente, ¿no? Pero era necesario también aclarar y poner en su lugar a sus más acérrimos enemigos que tenía Jesús, que eran los religiosos, ¿no? Y algunos religiosos, otros religiosos políticos, y era de suma importancia hacer eso. Aquí él va a pronunciar su último sermón público. Ya a partir de este momento termina este sermón, que es bastante amplio. El próximo sermón, o los sermones que va a hablar, lo va a hablar solamente a sus discípulos, ¿no? Ya en el capítulo 24, 25, 26 va a ministrar a ellos, y también usted va a ver en el libro de Juan, especialmente a partir del capítulo 13, 14, 15, 16, 17, también va a hablar ahí ampliamente, ¿no?, a sus discípulos, ya no a la multitud, ya no a la gente. Porque no es porque él estaba haciendo acepción de personas, sino que había un rechazo total hacia él, ¿no? Un rechazo ya que podía llegar a más, y Dios como Dios no podía permitirlo, ¿no? Hemos dicho de que uno de los grandes problemas de la humanidad es no saber que delante de Dios están en una depravación total, ¿no? Esta doctrina nos dice que para los hombres y entre los hombres tú puedes tener un buen comportamiento si no eres cristiano y hacer cosas muy buenas, altruistas, obras que aún hasta algunos cristianos deberían de hacer y no lo hacen, pero en el corazón de esas personas hay un total egoísmo, una vida que todo lo que hace hay que reconocerlo a esa persona o a ese grupo de personas que hacen cosas buenas, y nunca o muy pocas veces van a darle la gloria a Dios. Por el contrario, ¿no?, van a tratar ellos de ser los protagonistas. Entonces, nada que no dé la gloria a Dios y nazca de Dios y venga de Dios va a hacer engrandecer el nombre de Dios. Porque el hombre, cuando fue creado por Adán y Eva, fue creado en el Edén, Adán y Eva, fue con el objetivo de glorificar, engrandecer el nombre de Dios, pero sin pecar, ¿no? Por eso que ese fue el propósito, para engrandecer el nombre de Dios, para adorar a Dios, para realmente
en todo momento reconocer que el hombre vive dependiente totalmente de Dios. Y como esta doctrina de la depravación total del hombre va a originar también que haya seres humanos que van a ser religiosos y van a plantear pensamientos, ¿no? O todo un sistema religioso para tratar de llegar, según ellos, a Dios. O algunos de ellos, supuestamente siendo creyentes y viviendo, según ellos, conforme a la palabra de Dios, van a hacer todo lo contrario a ello, ¿no? Entonces Jesús es necesario que aclare a estas personas, ¿no? Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Mateo 23:1, ¿no? Es decir, aquí ellos, como dijimos hace unos domingos atrás, no tenían autoridad de parte de Dios. Dios no les había dado autoridad, porque para que ellos se sentaran en la cátedra de Moisés, el que tenía que colocarlos ahí era Dios, por el sistema que él había implementado a través de su pueblo Israel, ¿no? Con la ley, los estatutos, mandamientos y ordenanzas. Pero el religioso, por lo general, se va a poner él y se va a colocar y va a tomar una posición que, bajo ningún punto de vista, viene de parte de Dios. Y uno de los grandes problemas que tenían ellos era eso, ¿no? Que imponían su autoridad y había que obedecerlos. Y usaban, como hasta el día de hoy se usa, ¿no? El temor, el miedo, el terror, la maldición, ¿no? Si tú no haces esto, te va a pasar esto. Y muchas cosas así. Eso no ha cambiado, sigue siendo igual. El hombre, cuando ya tiene el poder, quiere mantenerse en el poder. Y eso hace mucho daño cuando ese poder lo ejercen dentro de un grupo de creyentes, ¿no? De un grupo de personas que a veces, por la ignorancia o por no realmente buscar una respuesta correcta a lo que se esté afirmando, porque yo les puedo decir algo, ¿no es cierto? Y de repente puedo estar equivocado en lo que les puedo decir, y si ustedes ven que eso está mal, no lo crean, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién le va a decir que está mal? La palabra de Dios, ¿no? Nosotros no tenemos la capacidad por nosotros mismos de decir si eso está bien o está mal. Tenemos que ir a la fuente, a la autoridad, a la inerrancia de las Escrituras, es decir, que las Escrituras, las Sagradas Escrituras no tienen error. La palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, no tiene ni un solo error. Por eso la palabra es inerrante, ¿no? Es infalible. Todo lo que la palabra de Dios dice, eso es así. Ahora hay que pedirle al Señor que Él nos enseñe realmente a interpretar correctamente la palabra de Dios. Ahora, en segundo lugar, los falsos líderes no obedecen al espíritu de la palabra de Dios, porque no son íntegros, no hay integridad en ellos. Dice en el versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, ¿no? Uno de los grandes problemas que tienen los religiosos es que ellos van a crear un sistema. Por ejemplo, los mormones, ¿no? Los mormones usan la Biblia prácticamente de adorno, pero ellos más, ¿qué usan? Usan el libro del Mormón, ¿no? Y tienen toda una historia de cómo fue el libro de Mormón, llegó a ellos. Y ellos le dan ese valor, ¿no? Los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? También tienen una Biblia que cuando uno la mira está alterada, ha sido distorsionada, y como ellos no creen en el Hijo, a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, y no creen en el Espíritu de Dios, entonces ellos han distorsionado todos esos componentes de la palabra de Dios que son trascendentales. Por eso que cuando termina el apóstol Juan, de escribir el libro de Apocalipsis, que es también el último libro de la Biblia, él afirma algo y eso debe también estar claro, ¿no? Dice en Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, el versículo 19, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad
y de las cosas que están escritas en este libro. Por ejemplo, aquí el apóstol Juan está diciendo, si alguien le quita o lo aumenta a lo que estoy escribiendo, que es el libro de Apocalipsis, va a tener problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque hace algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, no está como lo que Dios ha escrito, ¿no? Las Sagradas Escrituras, hermanos, son, vuelvo a decir, inerrantes, no tienen ningún error. Y alguien puede decir, necesito la Biblia, un escrito original de la palabra de Dios. Lo que pasa es que a través de los años, son más de 4.000 años que el hombre terminó o se procesó la Biblia. La palabra de Dios que está aquí ha llegado y se ha preservado a través de la iglesia y el pueblo de Dios. Ellos han cumplido un gran trabajo para que la palabra de Dios quede. Entonces, ningún hombre puede realmente cumplir la ley por sí mismo. Dice, todo lo que os digan que guardéis, guardarlo. Aquí que está diciendo el Señor Jesús, habían cosas que ellos enseñaban y eran muy buenas, ¿no? Y eran de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, los fariseos, principalmente, que eran el movimiento más grande que había, ellos creían en los pactos que Dios había establecido para su pueblo. Ellos creían en la providencia divina. Ellos creían en la muerte y en la resurrección de las personas. Ellos creían muchas doctrinas que nosotros creemos, ¿no? Pero el problema era que a ellos le daban más fuerza a la ley y ellos luchaban para que la gente cumpliera con la ley. Por eso dice, ¿no? Aquí el Señor nos está diciendo que todo lo que ellos hacían estaba malo. Por ejemplo, dentro de los fariseos hubo 7 grupos de fariseos. De los 7 grupos, 6 estaban desviados. Solamente un grupo nada más, que era pequeño, muy pequeño, era el que estaba en orden. De ahí salió Nicodemo, por ejemplo, ¿no? Nicodemo era fariseo y Dios trabajó con su vida. ¿Por qué? Porque él tenía una disposición de querer entender la palabra de Dios correctamente. No todos los fariseos fueron personas que estaban mal. Algunos avisaron a Jesús y le dijeron, Herodes te va a comenzar a buscar para matarte. Le advirtieron a Jesús, si ellos tuvieran maldad, no lo hubiesen dicho. Entonces, también, como había un grupo que Dios, a través de ellos, preservaba las Escrituras, porque una de las labores que también hay que reconocer en los fariseos y escribas, y en especial en los escribas, fue que ellos preservaron, es decir, cuidaron la palabra de Dios desde el tiempo de Esdras, ¿no? Cuando Esdras llega, después de la dispersión, que son arrancados y llevados a Babilonia, una de las cosas que los judíos hicieron en Babilonia es cuidar la palabra de Dios. Y ahí se levantó un grupo, se cree, ¿no? Un grupo de escribas que copiaban la Biblia, que copiaban el Antiguo Testamento hasta donde se había escrito en ese momento. Entonces, este grupo tuvo esa gran bendición de poder transcribir, pero con el tiempo ellos comenzaron también a interpretar la palabra de Dios. Y algunas veces lo hacían correctamente. Por eso acá el Señor dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guárdalo. Así, si te demuestran bíblicamente, no contradiciendo la palabra de Dios, guárdalo. Y hacerlo, dice, ¿no? Y háganlo. No solamente escuche, oigan, sino también háganlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es decir, ya ahí se refiere a ellos. Porque ellos obraban de una manera, es decir, ellos decían una cosa y vivían de otra manera. No había integridad, no eran íntegros. No vivían conforme a la palabra de Dios. Por eso que en el Salmo 1, ¿no? En el versículo 2 dice, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, uno de los grandes retos de nosotros como creyentes es meditar en la palabra de día y de noche. El día en que practiquemos esa gran bendición de parte de Dios, vamos realmente a crecer, vamos a entender muchas cosas. La palabra de Dios no es para tenerla un rato, sino permanentemente. Debe ser nuestra guianza, debe ser aquello que nos lleva a conocer la voluntad de Dios, y en la medida en que vayamos poniéndola en obra, vamos a ir conociendo
las verdades que hay en ellas y sobre todo, al conocer las verdades que hay en ellas, vamos a ir conociendo al Señor, porque toda la Escritura habla de Dios. Y por eso que el apóstol Pablo dice que uno de los grandes propósitos en esta tierra de Dios es formar a su Hijo en nosotros, la semejanza de Cristo en nosotros. Y esa semejanza la hace Dios por medio de su palabra. Por eso que el Señor en Ezequiel 36 le dice, le da una promesa que Él va a cambiar el pacto y va a hacer un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto, que es a través de la cruz de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo, Él iba a escribir la ley, la palabra de Dios en nuestros corazones, se iba a encarnar. Entonces, ¿qué cosa es encarnar la palabra de Dios? Encarnar la palabra de Dios es que tú primero, como el salmista, ¿no? Hace, medita y de día y de noche, reflexiona, piensa y lo pone en práctica. Y en la medida que lo va poniendo en práctica, en su diario vivir, tú vas a ir entendiendo, comprendiendo la palabra, y al final esa palabra se va a encarnar en tu vida, ¿no? Una de las grandes bendiciones que logró este movimiento, ¿no?, de los escribas, fue principalmente eso, que muchos de ellos grabaron la palabra de Dios en sus corazones. Pudieron haberle, porque aquellos que han visto esa película Agora, yo no la he visto, pero Agora era el lugar donde se guardaban todos los escritos que había del pueblo. El pueblo Ptolomeo, el rey Ptolomeo, mandó a que todos los libros que había en la humanidad se escribieran en griego. Pero hubo un día que cuando ellos perdieron la guerra, incendiaron todo eso y prácticamente desapareció todos esos escritos. Pero ¿cómo se conservaron? Porque estaba grabado en el corazón de las personas, en la mente, ¿no? Si usted va el día de hoy y encuentra a un judío ortodoxo, el judío ortodoxo, es decir, el que practica orto, es correcto, doxa es adoración, una correcta adoración. Ellos tienen esa costumbre grabada en sus generaciones de aprenderse la palabra de Dios de memoria. ¿Entiende? Y algunos judíos ortodoxos el día de hoy se están convirtiendo a Cristo, porque están encontrando, así como un día Pablo encontró la verdad, que Cristo es el Mesías. ¿Me entiende? Por eso que estas personas, no podemos decir, no, todo lo que los escribas y fariseos hacían era malo. No, hay que reconocer que Dios a través de ellos preservó la palabra de Dios. Pero cuando llegó el tiempo en que estaba Jesús, ya ellos habían perdido eso. Eso tan importante de amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su alma, y habían creado un sistema religioso. Y que había que someterse a ese sistema religioso y a todas las cosas que ellos decían. Llegó un momento en que para ellos tenía más importancia lo que ellos decían que la palabra de Dios. Si un rabí pronunciaba algo y eso para ellos tenía mucha importancia, y tú le demostrabas con la palabra de Dios que eso era incorrecto, ellos le daban más valor a la palabra del rabí o de sus tradiciones y costumbres que ellos tenían. Jesús mismo tuvo ese enfrentamiento con ellos, ¿no es cierto? Cuando ellos están, por ejemplo, el día domingo, tienen hambre sus discípulos y van y sacan el trigo, lo pelan y se lo comienzan a comer. Y dicen, ¿cómo están haciendo eso? Eso es un pecado, le dicen, ¿no? Lo enfrentan a Jesús, pero ahí había una necesidad, tenían hambre. Y había, después también, cuando Jesús sanaba en el día de reposo, y decían que no podía sanar en el día de reposo, y eso era trabajo, ¿no? Y Jesús le dice un día a un hombre que está en la sinagoga, y eso lo hemos estudiado, ¿no?, que él mismo, que él alzara las manos, porque tenía la mano tullida, y el hombre alza la mano. Jesús solamente le dice nomás que haga, no lo toca, no lo hace, solamente le ordena, y el hombre es sanado. Y ese fue un motivo de quererlo ya. Cuando Jesús llegó a hacer eso, por ejemplo, fue causa para que ellos decidieran matarlo. Ver la forma como matarlo. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que el sistema religioso llega a tener tanto poder en las personas que al final de cuentas anulan cualquier cosa distinto a ello. Por eso que la semana pasada
decíamos, ¿cuál fue la gran batalla que tuvo Jesús con los caminantes de Emaús? Que ellos no habían aceptado hasta ese momento que Jesús era el Mesías. Por eso Dios tuvo que velarles y que no vieran a Jesús, ¿me entiende? Resucitado. Porque Jesús se pudo haber presentado a la gente diciendo, no, como dije la semana pasada, acá estoy yo, mira mis heridas, mira acá, todo, eso yo soy. No, Jesús los llevó a ellos por las sagradas escrituras y le demostró a ellos que Él era el Mesías, que el que estaba con ellos era el Cristo resucitado. ¿Y cuándo se dieron cuenta? Cuando Jesús tomó el pan, ¿no? Lo bendijo y lo partió. Decía la semana pasada que Jesús tenía comunión con ellos, que Jesús le enseñaba la palabra a ellos. Antes de comer se sentaba y Jesús partía el pan. Después que el pan físico, pero primero Él partía el pan, la palabra de Dios, le llevaba a un encuentro con la palabra. Entonces cuando ellos vieron eso, se dieron cuenta que era Jesús. Y ahí Jesús desaparece. Y después ya en Lucas 24:44 dice que Él les habla el entendimiento cuando ya les habla todo. Ya estaban preparados, ¿no? Entonces aquí, esta persona, en el versículo 3 dice, así que todo lo que os digan guardáis y guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Es decir, ellos te pueden decir, guarda el día de reposo. Y Jesús le dice, si un animal de ustedes se cae en un hoyo, ¿ustedes no van y lo recogen? Si ustedes tienen un problema en el día de reposo, ¿no van y hacen trabajo? Ustedes dicen una cosa, nos obligan a nosotros a hacer algo, pero ustedes no lo hacen. En el versículo 4 dice, los falsos líderes son rigurosos legalistas y no obran con compasión, porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlo. Ayer predicábamos sobre Romanos, capítulo 7, versículo 14, hasta el 20, no llegamos a terminar el 25, y hablábamos de que el gran problema de el hombre es que cuando el pecado entró en él, no solamente ya a partir de ese momento tiene muerte espiritual, sino que le es imposible al hombre cumplir con la palabra de Dios, es decir, cumplir con la ley. Pablo lo demuestra en ese capítulo de que algo que a él le sucedió y él consideraba que él cumplía toda la ley, es que él era un codicioso. Dijo, ¿no? Pablo, cuando realmente Dios lo convierte y lo transforma en un hijo de él, cuando él va a la palabra, lo que él encuentra, que él se consideraba intachable, irreprensible, era que era codicioso. Que es el mandamiento, el último mandamiento, no codiciarás, dice, ¿no? Y si él codiciaba, entonces todos los demás mandamientos se caían para él. Él no podía cumplir ni uno solo, ¿me entiendes? Ni uno solo. No es que el 10º ya te aísla, no. Los 10 mandamientos están amarrados. Los 10 mandamientos son un bloque. Si tú fallas en uno, fallaste en el otro. Si tú robas, ¿por qué robas? Porque tu corazón no está cautivo por Dios, no está cautivado, ¿me entiendes? Entonces no estás amando a Dios, ¿entiendes? No amas a Dios. ¿Por qué robas? Porque de repente algo que tú codicias, ¿quién te llevó a robar? La codicia, ¿entiendes? Entonces el hombre, ellos exigían que los hombres cumplieran con la ley, sí o sí, y esa era su gran batalla para los judíos hasta el día de hoy. Y el Señor dice, ponen sobre de los hombres, los ponen
no las cargas, pero ellos ni con un dedo la mueven, es decir, ellos no cumplen. Ya Jesús había hablado en el Sermón del Monte y había interpretado correctamente cómo era el principio, el espíritu de la palabra de Dios. Pero aquí en el 11, 29 o el 28, vamos a leer el contexto, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Si a ti tú eres parte de una iglesia, y en esa iglesia se te impone cosas y que tú tienes que cumplirlas sí o sí, y no se da una salida, no se da una salida a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo tú vas a estar? Cargado, cansado, agotado, entonces todo el esfuerzo por cumplir y no lo puedes. Como decía Pablo, lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que debo de hacer, no. Es decir, Pablo decía, lo que debo de hacer no lo hago, pero lo que hago todo lo contrario. Porque hay una ley que me lleva cautivo, la ley del pecado, la ley de la muerte, dice, ¿no? Llega a decir Pablo. Pablo dice que la ley del pecado le lleva a la ley de la muerte, que todo lo que él hacía sin Cristo y solo él terminaba fracasando y lo llevaba a una muerte espiritual. Jesús dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y aplica un principio. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es el yugo? La palabra de Dios, la ley. Pero, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Es decir, cuando Cristo, ¿por qué razón muere en la cruz del Calvario? Para dar cumplimiento a la ley. ¿Cuál es la primera ley que Dios establece en el Edén? La paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Muerte. El hombre no se puede salvar por sí mismo. Entonces ahí Jesús le está diciendo: yo voy a cumplir con la ley. Yo soy el que he cumplido con la ley y he muerto por causa de eso. Cuando hay un buey, el buey, aquellos que conocen el campo, hay un buey que es un buey experto. Tú lo miras y es un señor, es un toro, ¿no? El toro es un buey. Y es manso, hermano. Desde que nace, el dueño del toro, del buey, le enseña a ser manso, a seguirle. Tú puedes ver asombrado, tú puedes ver a un adolescente de 12 años y detrás de él puede venir un buey que él puede pesar 50 kilos o 45 kilos y el buey puede pesar 500 kilos. Y todo lo que el adolescente le dice a ese buey, le va indicando, porque hay una forma como ellos dirigen al buey, el buey le hace caso. ¿Me entiendes? Jesús era Dios y se humilló hasta lo sumo. Se hizo manso y humilde en la tierra. Por más que le provocaron, no lo pudieron lograr tentar y hacer caer. Jesús al final cumplió con toda la ley. Dice: yo pongo el yugo, yo llevo el yugo, tú acompáñame a llevar el yugo. Entonces hay un buey que es un buey, podemos decir un buey adolescente, un buey que recién está aprendiendo a ser buey, y lo ponen al costado de ese buey. Es así en la agricultura. ¿Para qué? Para que él solamente sea como un soporte nada más del yugo, mas no lleva la carga. ¿Quién lleva la carga? El buey mayor. Porque el yugo es una tabla. Acá está el buey grande, y al costado está el buey que todavía está pequeño, y solamente lo que él hace es llevar la carga, porque de ahí sale un palo y por ahí al medio va el arado, y detrás viene ¿quién? El agricultor que está arando la tierra. El único trabajo que hace el buey pequeño es ayudar, acompañar al otro buey nada más, como un soporte. La carga que lleva es ligera,
¿Me entiende? La carga que lleva es ligera. Cristo cumplió con la ley, amén. Cristo cumplió con toda la palabra de Dios. Por eso que no podemos vivir el cristianismo sin Cristo. Por eso somos cristianos. ¿Me entiende? Acá Jesús le está diciendo, traigan todas sus cargas a mí. Y acá en el capítulo 23, versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo lo quieren mover. Es decir, ellos tenían siempre una solución a sus problemas y usaban la Biblia para salirse del problema, pero le obligaban al pueblo a llevar cargas. Amado hermano, si tú te sientes que lo que estás haciendo para Dios es una carga y no lo puedes soportar, no lo hagas. Por ejemplo, si para ti es una carga venir aquí a este culto, ser parte de una iglesia, no lo hagas. Mientras no te arrepientas de corazón y le pides a Dios perdón por tus pecados. Porque tú vienes aquí cargado y te vas cargado. ¿Me entiendes? No dejas tus cargas porque tú no estás convertido a Cristo. No confías en Dios. No confías en que en Cristo somos más que vencedores. Pablo después en Romanos 28 va a decir que en Cristo somos más que vencedores. ¿Me entiendes? Pero cuando tú y yo, Dios nos convierte, las cargas, las cosas que Dios nos dice que hagamos y nos demuestra por qué tenemos que hacerlas, van a ser fáciles de llevar. Pero cuando en un lugar tú sientes y experimentas y hay una presión sobre ti, humana, no de Dios, no del Espíritu de Dios, no de la palabra, sino del hombre, no lo hagas. Porque eso no es de Dios. Si tú tienes que servir y no lo haces, ¿por qué no sirves? Porque sientes carga. Porque tú y yo, o muchas veces no hemos entendido lo que es servir. Ayer escuchaba el testimonio de Rafael Aboy Fuster, ¿no? El hijo del pastor Rafael Aboy Cruz. Pelcroy, perdón, Cruz. Y él decía que una vez lo acercaron a decirle, Rafael, ¿tú estás ya preparado para ser copastor de la iglesia? Sí, le dijo ya. Y pasó el tiempo y nada. Y él comenzó a ver que por qué me preguntan y después no me colocan en la posición. Y él se comenzó a dar cuenta que esa fue una pregunta, pero que él tenía que responder no con palabras, sino sirviendo en la iglesia. Y cuando se dio cuenta de eso, comenzó a servir. Dijo, aquí está. Lo dijo con otras palabras, ¿no? Pero estoy parafraseando lo que él dijo. Si tú, amado hermano, amado hermana, tú no tienes deseo y tú eres de esos expertos como Ronaldo, como Messi, ¿no? Como experto en cabrearte cuando hay que servir y te haces el ciego, tranquilo nomás. Anda a Cristo y pregúntale, ¿por qué no tienes ganas de servir? ¿Por qué no quieres servir? ¿Por qué no quieres ofrendar tu vida en servicio y en oración a Dios? Cuando la iglesia sirve, amados hermanos, los cultos son gloriosos. Porque la iglesia también cuando sirve adora a Dios. Y vamos a seguir aplicando un sinnúmero de cosas más. Hay las cargas que tú te las pones, porque no quieres rendirte a ti mismo, no quieres negarte. Y hay cargas que te ponen personas o el sistema religioso. Esa, recházala. Esa no vayas detrás de esa. Pero si las cargas que te estás poniendo y te pone Dios, arregla tu problema con Dios. Arréglalo. Cuarto lugar,
Los falsos líderes son vanagloriosos y carecen de espiritualidad verdadera. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filatería y entienden los flecos de sus mantos. El Señor les dijo a ellos que tenían que guardar la palabra de Dios en su mente y en su corazón. ¿Entienden? ¿Qué hicieron los judíos? Hicieron unas filaterias que son unas cajitas que son magistrales, hermanos. Se pusieron a pensar y lograron hacer una cajita que se pone aquí. No sé si he visto la foto de los judíos ortodoxos que tienen una cajita aquí. Acá, en este lado donde está el corazón también, a la altura del corazón, otra cajita. Y dentro de esa cajita están escritos 4 porciones de la palabra de Dios. Éxodo 13 del 1 al 10, Éxodo del 11 al 16, Deuteronomio 6 al 8 y Deuteronomio 13 al 21. 4 porciones escritas ahí, hermano. Eso es algo increíble que lo hacen. Entonces ellos creen, teniéndola aquí y teniéndola acá, están cumpliendo con eso. El gran problema es cuando tú te vuelves literal. Pero ¿qué le estaba pidiendo el Señor realmente a ellos? El Señor le estaba pidiendo que ellos tuvieran siempre la palabra de Dios en su mente y en su corazón, atesorarla. Por eso se habla siempre, guarda, usted dice, guarda. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuál es el lugar donde debemos guardar la palabra de Dios? En nuestros corazones. No en algo que yo he escrito, amado hermano. Mire, habían unos fariseos que eran más locos, de verdad, porque eran locos. Entonces ellos agarraban y veían una mujer, cerraban los ojos y comenzaban a caminar. Cerraban los ojos y seguían caminando y ¡pum! Se chocaban. Se hacían un corte por aquí, por acá, y cuanto más corte tenía, para ellos es que eran más santos. Es decir, qué locura, hermano. Es decir, por eso que ellos se agarraban y decían, no, aquí está la palabra, acá está, cerca a mi corazón. No, el Señor no quería, el Señor quería que espiritualmente, porque tú y yo a veces pecamos contra Dios y nos alejamos de Dios. Porque no la tenemos muy ligeramente en nuestra mente y si la tenemos ligeramente en nuestra mente, no la tenemos en nuestro corazón. Para que la palabra de Dios sea guardada en nuestro corazón, primero tiene que estar en la mente. Por eso que tenemos que saberla de memoria. Y de ahí comenzamos a reflexionar en ella y la ponemos en práctica. Vamos al buey mayor que es Cristo. Señor, esta pasión, esta palabra es dura para mí, así que yo vengo a ti para que tú me lleves, me ayudes a llevar. Tú llevas la mayor carga, todo lo puedo en Cristo que me... Sí, Señor, lo puedo. En ti lo voy a cumplir, en ti lo voy a vivir. ¿Entiendes? Pero estos hombres creían eso. Y los mantos de los hombres usaban mantos, no usaban pantalones hasta el día de hoy. Y en cada manto habían flecos, hermanos, flecos azules. Como esos flequitos, y ellos los habían ensanchado también. ¿Y cuál fue el propósito cuando Dios a través de Moisés le dio? Fue de que ellos, cuando miraran esos flecos, recordaran los mandamientos, la palabra de Dios, y vivieran conforme a ellos, para que sean santos. Es decir, cuando ellos miraban y caminaban, miraban sus flecos, le hacía recordar los mandamientos. Pero no era para que ostentaran. Amado hermano, yo tengo mis batallas, ¿no? Personales, particulares. Yo no creo en reconocimientos, en que hay que reconocer al hermano porque ha hecho tal cosa, hay que darle un premio, hay que hacer un concurso, ¿quién es el ganador? ¿Qué estamos haciendo ahí? Todo lo contrario a la palabra de Dios, hermano. Jesús dijo, lo que hace tu mano derecha, que la izquierda. Pero nosotros como iglesia tenemos esas costumbres, hermano. Porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Es como decía el otro día, ¿no? Cuando tú miras una foto, ¿qué buscas tú? Si estás ahí o no estás ahí, ¿no?
lo primero que buscas. ¿Y cómo estás? ¿No? Ahí está. Entonces aquí el Señor, Él nos recomienda, le está hablando a sus discípulos. Decían, ustedes no sean líderes, siervos vanagloriosos. No busquen vanagloria, no busquen que se reconozcan. Los hombres, amado hermano, si tú no eres reconocido acá en la tierra, dale gloria a Dios. Dale gloria, pero gloria de veras. Porque Dios sabe lo que tú estás haciendo y cuando tú llegues arriba al cielo, en el día que a ti te toque pasar delante del que Jesús te va a juzgar, porque Jesús no va a juzgar conforme a las obras. Todas esas obras que tú hiciste aquí, que Dios, en el poder del Espíritu Santo y en el amor, la misericordia, la bondad de Dios, Dios te permitió hacer, el Señor te lo va a reconocer arriba. Porque Él es el que ha hecho a través de ti. Por eso dice, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, ven, en lo mucho te pondré. Ven, amigoso, experimenta mi alegría que yo tenía cuando tú hacías eso en mi nombre, en mi poder, en mi gracia, en el poder del Espíritu Santo, a su nombre. Pero ¿cómo tan fácil se distorsionan las cosas, hermano? Y ese es uno de los grandes problemas. ¿Sabes cuándo? Cuando tú no estás seguro de tu salvación. Quiere que alguien te reconozca las cosas que haces. Hermano, a veces tenemos equivocaciones santas, ¿me entiendes? Tú vas a hacer algo y vas a fallar, no porque quieras, sino porque realmente pasaron cosas. Y si lo hiciste, arrepiéntete, pídele al Señor que te ayude la próxima vez. En quinto lugar, los falsos líderes son orgullosos, amadores de sí mismos y carecen de humildad. Dice, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, que los hombres lo llamen rabí, rabí. Bueno, eso era una batalla. Por ejemplo, usted iba a tener el matrimonio de su hija o de su hijo. Invitaba al rabí. Entonces, la batalla era, y a veces invitabas a otros rabí, porque de repente tú tenías conocidos, y dentro de tus conocidos eran 2, 3 rabí. La batalla era quién se sentaba en la mesa principal donde estaba la novia, el novio y la familia. Esa era la batalla. Ellos querían llegar ahí. Cuando llegaban al culto, a ellos había que darle el primer lugar. Había que sentarlos aquí. ¿Me entiendes? Ahí. Y ellos mostraban una humildad increíble, hermano. Creo que ellos ya nacían con esa, o lo hacían, esa hipocresía. Porque ellos podían estar mal espiritualmente, pero tú lo veías como santos, ¿me entiendes? Sentados ahí. Entonces ellos amaban esos lugares. Amado hermano, ¿quién es el que tiene que ser exaltado y glorificado sobre todo? Por eso usted dirá, ¿por qué aquí en la iglesia de Pachacamá no hay hermanos sentados? Solamente cuando hay una necesidad que ya se llenó, no el local, pedimos que pasen a alguien aquí. Porque eso hace daño, hermano. Eso hace daño. Eso destruye lentamente la dependencia de Dios, la comunión con Dios, porque tú sin querer, o como decía el chavo, sin querer queriendo, te estás robando la gloria de Dios. Quien tiene que reconocerse que en este lugar tiene la supremacía sobre todo es nuestro Señor, nuestro Dios Padre, nuestro Dios Hijo, nuestro Dios Espíritu Santo. Por último, la segunda parte es advertencia a que debemos de ser líderes, siervos y humildes. Porque quieras o no quieras, hermano, va a llegar un momento que algunos de ustedes van a tener que tomar posiciones de liderazgo. La palabra liderazgo no está en la palabra de Dios, pero ya se da como algo por hecho, por eso que estoy diciendo líderes, siervos. Para ser un verdadero líder hay que ser con un corazón de siervo, como Jesús.
Jesús lo hacía permanentemente, amado hermano. Nunca Jesús dejó de servir. A Jesús nadie lo obligó a servir. Fue tan servidor que un día, después de toda la jornada, se supone, hermano, todo el día, tú andabas con sandalia, en un calor de 30 grados, 32, 35 grados, pasaba, no había pistas, había tierra, pasaban los camellos, las ovejas, las vacas, y por ahí tú caminabas. Y tarde o temprano, parte de eso se iba a tu pie, ¿no? En el aposento alto, Jesús llama a sus apóstoles y se agarra y se pone un delantal y agarra un lavatorio y se acerca a sus apóstoles y le comienza a lavar los pies. Ya ustedes se imaginan todo lo que olía y todo lo demás. Al comienzo no querían y al final terminó lavándoles a todos. Esa labor la hacía el esclavo de menor categoría que había en una casa. Cuando tú llegabas a una casa en ese tiempo, en ese lugar, si la casa era grande, había un servidor o un esclavo que estaba esperándote ahí, habían unas bancas, te hacía sentar ahí, te quitaba los calzados, traía el agua y te lavaba. Limpiaba los zapatos y después ya tú ibas sin zapato, ibas a la reunión que tenías y eran alfombras, porque ahí en ese tiempo no se comía como nosotros con la mesa, se comía casi al ras del suelo, ¿me entiendes? Y sin zapatos. Jesús hizo esa labor. Con eso, ¿qué está diciendo aquí? Que Jesús nunca fue un siervo vanidoso, vanaglorioso. Jesús siempre fue un siervo manso y humilde. Dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 8 dice, pero vosotros no queréis que llaméis Rabí, porque es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Y ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Jesús va a tocar un tema trascendental también, un tema que a algunos les puede afectar en esta mañana. Hay tradiciones y costumbres, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner que tú evangelizas a alguien y esa persona al final se convierte a Cristo. Y esa persona se convierte en un fiel seguidor del Señor. Y cuando esa persona viene a ti, le han enseñado que te diga, aquí está mi Padre espiritual. ¿Eso es correcto? Aquí Jesús está diciendo que eso no es correcto. El único Padre que tenemos es Dios. ¿Me entienden? Él tiene toda la autoridad, porque gracias a quién somos nosotros salvados, convertidos en hijos de Dios. ¿Quién es el autor de la salvación? Dios Padre. ¿Quién ejecutó la salvación? Jesucristo. Entonces, ¿quién es realmente? Dice, más a todos aquellos que le recibieron, le dio potestad de ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿No? Como también nosotros tenemos algunas costumbres que hemos traído del mundo y le hemos metido a la iglesia y lo practicamos. Rabí significaba para el pueblo autoridad final en cuanto a la interpretación de la ley. Para los judíos eso era él. El rabí era el que tenía la interpretación final de las Sagradas Escrituras. Pero todos nosotros sabemos que ningún ser humano, ninguna institución, ninguna universidad, cualquiera que sea, tiene autoridad final para interpretar y aplicar la ley de Dios. Solo Cristo ocupa ese lugar, amado hermano. El único que tiene esa potestad es Jesucristo hasta el día de hoy. Por eso cuando tú vas a Primera de Corintios, capítulo 12, ahí dice que Jesucristo es que da los ministerios. El Espíritu Santo da los dones, Jesucristo da los ministerios y el Padre es el que opera tanto los dones como el ministerio. ¿Entiendes? Entonces,
Cuando tú y yo interpretamos esta palabra, tenemos que ir ¿a dónde? A nuestro Dios Padre, orar a Él, para pedirle a Él que nos ayude a entender su palabra y Él intervenga por medio de su Espíritu Santo y nos haga entender la palabra, y que el maestro, el rabí, que es Cristo Jesús, nos las haga entender. ¿Me entiendes? Hasta el día de hoy, amado hermano, tú puedes tener, acá está mi esposa, que ella tiene el ministerio de maestra, yo le he dado ese don, ese ministerio de maestra. Ella no lo tiene por sí mismo. Es un ministerio, no es maestra, no es maestro. Una cosa es decir maestro, otra cosa es decir ministerio de maestro. La palabra ministerio es servicio, servidor. ¿Me entiendes? Servidor. La persona que tiene ese ministerio está sometida a aquel que se lo ha dado. ¿Quién se lo ha dado? Jesucristo. ¿Quién es el que la sostiene? Jesucristo. Con el poder del Espíritu Santo y en la gracia de Dios. Me desconecto del Padre, me desconecto del Cristo de la gloria y del Espíritu Santo y me puedo volver en un maestro pagano, herético, que puede enseñar herejías y desviar a la gente. Por eso que acá Jesús está advirtiendo. Está diciendo, yo he escuchado, él no está diciendo, podemos interpretarle, he escuchado durante todo este tiempo que ustedes se dirigen a los rabí y le dan una autoridad que no les compete. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, uno es nuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mire, cuando Pablo va a afirmar algo, no sé si están leídos en las epístolas, dice, hermanos. No habla como apóstoles, hermanos, dice, hermanos míos. ¿No han visto cómo cambia de un momento a otro? Pablo está hablando con autoridad y ¡pum!, va a decir algo que es trascendental, se pone al nivel de todos. Dice, hermanos. Y acá Jesús le está diciendo, ¿estás entendiendo? Sí, en la iglesia tiene que haber autoridades, pero esas son autoridades delegadas, ministerios dados por Dios y sostenidos por Dios. Si no te imaginas, sería un caos como ahorita en el Perú. Que todo el mundo quiere ser presidente, que todo el mundo quiere ser congresista. Estamos a punto de reventar como nación, un caos total, una anarquía total. La iglesia tiene autoridades, dadas por Dios y sostenidas por Dios y respaldadas por Dios, amado hermano. Jesús no está cuestionando la autoridad delegada. Él es el creador, Dios es el creador de eso. Dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. El término Padre significa el que engendra vida. En este contexto se refiere a la vida espiritual, pero ningún ser humano, ninguna institución puede engendrar vida espiritual. Solo Dios es nuestro Padre espiritual. Tú no me puedes decir a mí, mi Padre espiritual. Tu Padre espiritual es Dios, ¿me entiendes? El Padre. Somos padres terrenales, aquellos que Dios nos ha bendecido con tener hijos. Pero bajo solamente en esta tierra. Nada más. Por eso que es importante. Por eso la palabra papa. Esa es otra herejía. El papa es el padre mayor de todos. Es decir, está usurpando la autoridad del Padre. ¿Qué cosa es Padre? El que engendra vida. El Papa engendra vida. ¿Quién nos da nueva vida? ¿Quién nos cambia y nos transforma en nueva criatura? De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Dios, por medio de su poder, Dios Padre, ordena al Espíritu Santo como el Espíritu Santo descendió y engendró a María y ahí fue formado Cristo. El Espíritu Santo viene a nosotros y hace la obra de transformarnos en hijos de Dios. Para que después nosotros reconozcamos a Él como el Padre. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Aquí debería ser, y no seréis llamado
guías, porque uno es vuestra guía, el Cristo. ¿Me entienden? La Reina Valera está maestro, pero debía decir guías. Guía significa dirección espiritual final. ¿Quién es el que tiene que guiarte? Si yo como pastor le estoy predicando, le estoy enseñando la palabra de Dios, le estoy guiando, ¿no es cierto? ¿A qué? A que entiendan la palabra. Y si ustedes entienden la palabra, ya saben dónde han comenzado y dónde van a terminar. Hace 2 semanas terminamos, después de casi 3 años, de enseñar toda la doctrina de la iglesia. Ya aquellos que han estado y comenzaron y han estado atentamente a las enseñanzas, saben dónde han comenzado a convertirse en cristianos y a dónde vamos a estar por la eternidad, por siempre con Dios. ¡Aleluya! Entonces, el guía espiritual no solamente es el que te lleva, te aconseja, te dirige. ¿Quién es el mejor consejero que tenemos ahora? En la actualidad. El Espíritu de Dios. Jesús dijo, yo me voy a ir y voy a enviar a otro guía, que es el Espíritu. Él le va a guiar, Él le va a llevar por el camino correcto, le va a hacer entender las Sagradas Escrituras. A su nombre. Cristo fue el guía de los discípulos. Después de su ascensión, Dios estableció que el Espíritu Santo nuestro sea nuestro guía infalible. Porque ¿a dónde recurre el Espíritu Santo? ¿A dónde te lleva el Espíritu Santo? A la palabra de Dios. En resumen, los 3 títulos representan 3 esferas espirituales que solo Dios ocupa en un sentido absoluto: autoridad, paternidad y dirección. Y lo que procuran estos títulos pretenden autoridad y honor que solamente le corresponde a Dios. Amén. Ya voy terminando, hermano. Los siervos líderes practican el servicio con humildad. Versículo 11 y 12. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es una de las grandes batallas que yo tengo, y yo creo que, no sé si también tú la tienes, pero todos nosotros, de una u otra manera, lo tenemos, amado hermano. Algunos disfrazados, otros abiertamente. Es de suma importancia que nosotros le pidamos que Dios obre en nuestras vidas para no ser como estos fariseos que nunca practicaban la humildad. Jesús dijo, mire, Jesús dijo, tranquilo, un momento, mírenme a mí, miren. ¿Ustedes quieren aprender algo de mí, algo práctico de todo? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y ¿sabe qué vas a tener? Descanso para tu alma. Increíble, ¿no? Es la única vez en que Jesús dice así, literalmente, aprendan de mí. Otra vez él enseñaba, y ya el maestro estaba enseñando, el guía espiritual estaba aplicando algo, y no necesitaba decir, pero en este caso él dice, mírenme a mí, yo soy manso y humilde. ¿Y fue siempre manso y humilde? Sí, siempre fue manso y humilde, hermano. Aquí está actuando con mansedumbre y humildad, pero mostrando esa autoridad. No puedo permitir que estos fariseos hayan denigrado la palabra de Dios y hayan impuesto y encima se han osado reprenderme, cuestionarme, hacerme caer en trampas. Jesús está diciendo, discípulos míos, ustedes no caigan en eso, le está diciendo Jesús. El que es mayor entre vosotros, sea vuestro siervo. Dios nos ayude, hermanos, a ser servidores de todos. No es una opción. Mire, en estos días estamos saliendo a evangelizar, ¿no? Y el día de ayer, dije, santo, no había, comencé a mirar, habían 2 hermanas nomás. Digo, uy, ¿salimos o no salimos? No, vamos, dije, tenemos que ir, sí o sí. Y de un momento a otro, hermano, aparecieron otras hermanas. Y cuando llegamos, fuimos 4, y ya 4, pero son 4, somos 4, gracias a Dios, ya no somos 2, somos 4, dije, ¿no? Y cuando llegamos allá, habían 4 hermanos más.
tenemos que dejarnos guiar por Dios. Pasó ayer algo inaudito. De todas las veces que hemos ido, nunca la gente ha tenido el corazón tan duro, hermano, de verdad. Creo de 10 a 12 personas que acercamos, como 8 ni siquiera quería que la abramos, como que había un espíritu de incredulidad. Pero en estos días yo estaba orando, y el Espíritu Santo me puso en mi mente, no solamente predica en el hospital, me decía, ¿no? Yo dije, vamos, y un hermano dijo, pastor, ¿por qué no vamos al parquecito ahí de Pachacamá? Y fuimos, pues, hermano. Y en ese sentir que el Señor tenía, Él puso en mi corazón y en mi mente que la iglesia tiene que prepararse para recibir gente, hermano, que usted no se imagina. Gente en una condición, porque eso es lo que Dios quiere salvar y rescatar también. Y precisamente encontramos a uno de esos tipos, de esa gente, hermano. Dios, ¿cómo vamos a poder recibir personas que tú lo miras y vas a decir, esto no puede ser, esta es la casa del Señor, este hombre, esta mujer no puede estar aquí? Y no somos mansos y humildes, hermano, lo vamos a rechazar. No vamos a aplicar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros paradigmas que tenemos. Por eso que aquí Jesús dice, sean siervos como yo soy siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios se quiere glorificar en nuestras vidas. Jesús no solamente le está hablando las condiciones negativas que tenían ellos, los fariseos, sino ahora le dicen, ustedes, para no caer en esto, sean siervos y sean humildes. Y la única manera de ser humilde es teniendo comunión con Cristo, hermano. No hay otra forma. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestro buen Dios. Tú eres nuestro Padre. Gracias por amarnos. Gracias por ser fiel a nosotros, Señor, aunque somos infieles. Gracias porque, aunque hacemos cosas que a ti no te agradan, tú nos hablas por medio de tu palabra para enmendarnos, para hacer las cosas conforme a los principios que están en ella. Gracias porque este sermón público que diste, Señor, primero a tus discípulos directamente e indirectamente escuchaban los oponentes, era para hacernos entender que no caigamos en este tipo de errores, de pecado o de estilo de vida que van en contra de tu palabra, que van en contra de lo que tú eres como Cristo cuando fuiste semejante a los hombres. Por eso te pido en el nombre de Jesús que tengamos un corazón de siervo, Señor, que sirvamos, porque para poder ser humilde tenemos que humillarnos, Señor. Y muchas veces para servir tenemos que humillarnos hasta lo sumo. Y ahí es donde tú vas a trabajar en nosotros al formar un corazón manso y humilde. Y tendremos victoria en tu nombre, Señor. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.